Buenas tardes, soy David Ricardo Gutiérrez Núñez. Hoy vengo a hablarles acerca de los núcleos de la base. Les voy a mencionar un poco de, pues obviamente qué son, sus funciones, su organización interna, lo que va a ser las vías que puede seguir, que es la directa, indirecta e hiperdirecta. Empezando un poco con historia, bueno, fue en el año de antes de 1786 en el que agrupaban a lo que era el tálamo junto con el cuerpo estriado. Fue hasta el mismo año de 1786 que Félix Bigdasir fue el que separó al tálamo de lo que es el cuerpo estriado. En este mismo año, Ferrier fue el primero que introdujo todo esto a lo que es el lenguaje inglés. Y fue a inicios del siglo XX que se empezó a hacer la diferencia de lo que es el pálido y el estriado. Este que aparece aquí es Félix Bigdasir, que fue el que separó el tálamo del cuerpo estriado. Y bueno, lo que es lo del lenguaje inglés. Después un poco de la definición, obviamente tenemos que saber qué son los núcleos basales. Los núcleos basales son un grupo de núcleos interconectados que van a participar tanto en fusiones motoras como no motoras. De manera anatómica tienen como otra definición, hacen referencia a un grupo de núcleos interconectados que van a ser el caudado, el putamen, el globo pálido, el tubérculo olfatorio y el núcleo accumbens septi. Y de manera funcional, aunque no forman parte de este grupo anatómicamente, se toman de parte funcional porque apoyan mucho en lo que son los núcleos basales y es la sustancia negra y el núcleo subtalámico. De hecho aquí pues los podemos como encontrar. El núcleo caudado va a ser este, el putamen va a ser este azul más clarito, los globos pálidos tanto interno como externo van a ser estos azules más fuertecitos, la sustancia negra y el núcleo subtalámico. Un poco de terminología que vamos a necesitar entender para comprender los temas siguientes que les voy a explicar son estos. Por ejemplo, el cuerpo estriado hace referencia a lo que es el caudado, el putamen y el núcleo accumbens septi. El estriado es la fusión del caudado y del putamen. El paleoestriado es solamente los globos pálidos. Y el núcleo lentiforme, por último, es el putamen y el globo pálido. Igual aquí los podemos ver. El cuerpo estriado sería lo que es el caudado, el putamen y el accumbens septi, que ese no aparece en la imagen. El neoestriado, que va a ser caudado y putamen. El paleoestriado, que son los globos pálidos, que son estos dos, como ya mencioné anteriormente. Y el núcleo lentiforme, que va a ser el putamen y el globo pálido, que sería el conjunto de estos dos. Bueno, ahora las principales funciones de lo que son los núcleos basales. Muchos se creen que nada más las funciones van a ser motoras, pero no, también tiene otro tipo de funciones. Aquí trato de hacerlo un poquito más didáctico. La principal sí es la función motora, como aquí traté de ejemplificar como para hacer mnemotecnia, representándolo con una bicicleta en movimiento. También va a haber funciones de control, va a haber funciones cognoscitivas y va a haber, por último, funciones de emoción y de motivación. Esas se las voy a explicar cada una en las siguientes diapositivas. Bueno, como dije, primero las funciones motoras, que son como las principales. En la función motora, la actividad se va a iniciar a niveles corticales, es decir, desde la corteza. El estriado lo que va a hacer es integrar y alimentar de información a lo que es el pálido, al globo pálido y a la parte reticular de la sustancia negra. Después el control motor. ¿Qué es el control motor? Simplemente es la preparación para el movimiento que tenemos pensado realizar. Y bueno, esta función motora lo que va a tener a cargo va a ser la ejecución automática de algo que ya está planeado. O sea, tú ya sabes qué movimiento vas a hacer y eso es la ejecución que tiene que hacer. Después, como dije, tenemos la función de control. En esta lo que van a hacer es controlar la información sensorial para lo que es el control motor. Después va a hacer el control cognitivo de la secuencia de los patrones motores, es decir, qué secuencia vas a seguir para hacer ese movimiento. Y va a controlar la intensidad de los movimientos, es decir, no solamente qué secuencia vas a seguir, sino con qué intensidad se va a realizar cada uno. Y bueno, como en todo, hay lesiones que van a afectar este tipo de funciones de control. Como en todo, en este caso son dos patologías, que va a ser lo que es el conocido Parkinson y la corea de Huntington. Después, como les mencioné, tenemos lo que son las funciones cognoscitivas. En esta, ¿qué va a ser? Como sabemos, lo cognoscitivo se relaciona a la mente y a lo que es la memoria. En este caso, las funciones nos van a ayudar a la recuperación de la información semántica y episódica para lo que es la memoria explícita.
Como en la anterior, en esta también va a haber lesiones. En estas van a afectar en dos lados, en el circuito prefrontal dorsolateral, que una de ellas va a ser el déficit cognitivo, que va a afectar a lo que es la memoria espacial. ¿Qué es la memoria espacial? Como su nombre lo dice, es aquella que se encarga de otorgar como conocimientos del entorno, la información del entorno y de la orientación espacial, o sea, de dónde te encuentras. Y otro que va a afectar al mismo circuito va a ser la esquizofrenia, y ya los ya mencionados, que era de Huntington y el Parkinson. El otro circuito que va a afectar es en el orbitofrontal lateral. Aquí lo que lo va a afectar va a ser la conducta obsesiva compulsiva, que también ya es conocida. Por último tenemos lo que son las funciones de emoción y de motivación, control de emoción y motivación. Aquí va a ser muy importante lo que es el asa límbica, porque esto tiene mucho que ver en lo que es la esquizofrenia y la depresión. Y también los trastornos bipolares se disminuyen en los ganglios basales, o sea, cuando hay trastornos bipolares se disminuyen los ganglios basales. Y una última función que tiene, pero esta es en conjunto con lo que es el cerebelo, es que desempeñan una función importante con lo que son las neuronas motoras superiores. En estas van a controlar las instrucciones que den estas neuronas motoras superiores para que puedan llegar de manera efectiva a las neuronas motoras inferiores, que va a ser en lo que es el tallo cerebral y la médula espinal, para que de ahí se vayan a los músculos efectores, que son los que van a realizar el movimiento y se haga un movimiento, valga la redundancia, adecuado. Aquí va a haber una representación más gráfica. Las neuronas motoras superiores, que son el área 4 y 6 de Brodmann, van a estar regulados por el núcleo de la base y el cerebelo. Estas instrucciones las van a controlar ellos. Van a llegar a lo que son las neuronas motoras inferiores, que va a ser tallo cerebral y la médula espinal, y de ahí a los músculos efectores para que se ejerza el movimiento de manera adecuada. Después pasando a lo que es la organización interna. La organización interna va a tener tres tipos, o sea, va a ser núcleos aferentes, núcleos eferentes y núcleos intrínsecos. Más adelante se los voy a explicar más a fondo. Empezando por los núcleos aferentes. Bueno, los núcleos aferentes obviamente van a recibir conexiones aferentes que van a provenir de regiones encefálicas que son diferentes a lo que son los núcleos basales. En especial va a ser de lo que es la corteza cerebral. Y de aquí se van a proyectar a lo que son los núcleos eferentes o a los núcleos intrínsecos, dependiendo. Dentro de, bueno, está el cuerpo estriado, que es la fusión, como sabemos, de tres núcleos. Estos tres núcleos, los tres son aferentes y obviamente la función de cada uno va a ser distinta. Empezando por el núcleo caudado. El núcleo caudado va a estar relacionado con lo que es la participación en el control de los movimientos oculares y de lo que es el estado cognitivo. Después tenemos el putamen. Este principalmente va a participar en lo que es el movimiento del tórax y de lo que son las extremidades. Y por último tenemos a lo que son el núcleo accumbens septi. Se va a encargar del control de las emociones, pero no va a trabajar solo, sino que va a trabajar en conjunto con los dos anteriores, que es el putamen y el núcleo caudado. Aquí igual esto ya es repetitivo, pero aquí se pueden encontrar cada uno. El núcleo caudado va a ser el putamen, que está acá, y el núcleo accumbens, que igualmente no se encuentra en esta imagen. Después vamos con lo que son los núcleos eferentes. Estos núcleos eferentes lo que van a hacer es que se van a proyectar a regiones del diencéfalo y del tronco del encéfalo, que obviamente estas no son partes de los núcleos de la base, son estructuras aparte. Vamos a tener dentro de los núcleos basales, vamos a tener tres núcleos eferentes, que igualmente van a tener distintas funciones cada uno. El primero es el segmento interno del globo pálido. Este se va a relacionar con lo que es el putamen, y como recordamos en la diapositiva anterior les mencioné que el putamen se encarga de lo que es el control del movimiento del tórax y de las extremidades. Entonces el segmento interno de este globo pálido se va a encargar de lo mismo. Después tenemos lo que es la parte reticular de la sustancia negra. Esta se va a encargar de lo que es la cognición y el movimiento ocular, al igual que lo mencionamos anteriormente, el núcleo caudado. Y bueno, el pallidum ventral es el último núcleo y este se va a asociar con las emociones, va a ser muy importante para esto, y se asocia con lo que es el cuerpo estriado ventral. Y bueno, cabe resaltar algo interesante, bueno, la de la localización de los núcleos eferentes, es que estos están localizados en una posición muy profunda en lo que son la base del encéfalo. Igual aquí se puede
identificar. El globo pálido interno es este. La porción reticular de la sustancia negra, esta es la sustancia negra. Aquí están también representados. Y por último están los núcleos intrínsecos, ya por último de la organización interna. Estos también están en la misma localización, o sea, también van a estar profundos en lo que son la base del encéfalo, y sus conexiones van a estar restringidas a lo que es los núcleos basales, o sea, van a ser como muy especiales y nada más van a estar en cuanto son los núcleos basales. Van a haber 5 núcleos intrínsecos dentro de los núcleos basales, que va a ser el segmento externo del globo pálido. Como ya tuvimos el interno, faltaba el externo. Ya tuvimos la porción reticular de la sustancia negra, en este va a ser la porción compacta de la sustancia negra. Va a estar una porción del pallidum ventral también, va a haber el núcleo subtalámico y va a estar el área del tegmento ventral. Nos dice que todas sus conexiones van a estar relacionadas de manera estrecha con lo que son los núcleos tanto eferentes como aferentes. Después vamos a tener, como les mencioné, las vías. En estas vías, ya mencioné antes que son 3. Va a ser vía directa, vía indirecta y la más reciente, que es la hiperdirecta. Vamos a empezar por lo que es las funciones y las estructuras que se involucran en estas vías. Esto es importante para entender un poco más fácil cuando ya se explique la vía en sí. Primero tenemos la corteza asociativa. ¿Cuál es la función de esta? Va a ser activar lo que es el caudado y el putamen, o mejor llamado el cuerpo estriado. Después tenemos al cuerpo estriado, que su función va a ser tanto inhibir como al globo interno, como al globo pálido interno, globo pálido externo y a la sustancia negra reticular. Luego el globo pálido interno y la sustancia negra reticular lo que van a hacer es inhibir al tálamo, esa es su función. Y por otro lado también tenemos al globo pálido externo, que lo que nos va a ayudar es inhibir al núcleo subtalámico. Y por último, el núcleo subtalámico lo que nos va a hacer es activar o excitar a lo que es el globo pálido interno y a la sustancia negra reticular. Ya sabiendo un poco esto, vamos a empezar con lo que son cada una de las vías. Empezando por lo que es la primera vía, que es la vía directa y que es la principal. Esta se va a dar en el momento en el que uno piensa que va a ejercer un movimiento de manera voluntaria. Lo que va a pasar es que la corteza va a enviar información a lo que es al núcleo estriado o el cuerpo estriado. De ahí va a pasar a las neuronas espinales medianas, van a inhibir lo que es el globo pálido interno y a la sustancia negra, y como mencionamos anteriormente, estos son los que inhiben al tálamo. Entonces, si tú inhibes al que inhibe al tálamo, el tálamo va a quedar libre y él va a poder ejercer su función de manera normal, o sea, va a ejercer lo que tiene que hacer. Entonces, va a excitar a la corteza y se va a dar el movimiento, y va a ser este movimiento por lo que es la vía córtico-espinal. Esto es un poco más teórico, ahorita en una representación se va a explicar mejor. Como mencioné, todo va a empezar por lo que es la corteza asociativa. Esta va a activar o excitar a lo que es el cuerpo estriado, que es el caudado y el putamen. Va a aumentar la actividad del cuerpo estriado y lo que va a suceder es que va a inhibir al globo pálido interno y a la sustancia negra reticular, que como les mencioné y les recuerdo, esta inhibe al tálamo. Entonces, al inhibir al globo pálido interno y a esta sustancia negra reticular, evitas que haga su función, entonces el tálamo se libera. Al liberarse el tálamo, aumenta su actividad, hace las funciones que tiene que hacer y va a hacer que se excite o se active lo que es la corteza suplementaria. Esa corteza suplementaria también aumenta su actividad y va a hacer que la corteza motora primaria se active también, y con esto se dé el movimiento que ya se planeó antes, que esa va a ser la consecuencia, que se haga el movimiento voluntario. Después tenemos lo que es la vía indirecta. Igual esto va a ser primero teórico y después con una representación se va a explicar mejor. Las neuronas espinales de esta vía lo que van a hacer es que van a enviar aferencias inhibitorias al globo pálido externo. El globo pálido externo que hacía, su función era inhibir al núcleo subtalámico. Igual que en el anterior, si inhibes al que está inhibiendo al núcleo subtalámico, vas a hacer que no haga su función y el núcleo subtalámico va a quedar libre y va a hacer la función que él tenga que hacer. Que la función de este va a ser activar a la sustancia negra reticular y a la porción interna del globo pálido. Es decir, estos son los que inhiben al tálamo. Al poder hacer su función van a inhibir al tálamo y el tálamo ya no va a poder mandar información a la corteza, y lo que va a suceder es que su consecuencia va a ser que se inhiban los movimientos antagonistas al que uno desea. Aquí igualmente se los voy a explicar un poco más con representaciones gráficas. Como les mencioné, todo empieza de la corteza asociativa. Esta estimula lo que es el cuerpo estriado, como ya mencioné.
Y esta, si recordamos, una de sus funciones era inhibir también al globo pálido externo. Al inhibir al globo pálido externo, este reduce su actividad, y su actividad o su función era inhibir al núcleo subtalámico. Al inhibir al inhibidor del núcleo subtalámico, este núcleo queda libre y ejerce su función, que su función es activar a lo que es el globo pálido interno y a sustancia negra reticular, que a su vez su función es inhibir al tálamo. Entonces aquí el tálamo quedaría completamente inhibido y no podría ejercer su función de manera correcta, por lo que no podría activar a lo que es la corteza suplementaria, y esta a su vez no podría activar a lo que es la corteza motora primaria, lo que dará como resultado la inhibición de los movimientos antagónicos que uno deseaba. Y bueno, la acción dopaminérgica. Esta acción es muy importante en la función de las vías tanto directa como indirecta. Porque es dopaminérgica, como su nombre lo dice, es porque la dopamina nos ayuda a que se facilite lo que es el movimiento y que estas vías funcionen de manera correcta. La dopamina se encuentra en las neuronas que están en el mesencéfalo. Y bueno, un poco de diferenciación entre lo que es la vía directa y la vía indirecta es que la vía directa tiene las neuronas motoras espinales medianas, lo que hacen es tener receptores dopaminérgicos de tipo D1 en la vía directa, y en la vía indirecta son dopaminérgicos también, pero de tipo D2. Al juntarse en la vía directa los receptores dopaminérgicos D1 con la dopamina, lo que nos va a hacer es generar proteínas G estimuladoras, mientras que en la vía indirecta nos va a generar proteínas G inhibitorias. Como su nombre lo dice, unas estimulan y otras inhiben. Entonces las estimuladoras van a hacer que la vía directa funcione de manera correcta y se estimule, y las inhibitorias van a hacer que no funcione esta vía, que no haga su función, y se va a inhibir esta vía indirecta. El resultado de esto, si se hace de manera correcta, o el resultado neto de que esto funcione de manera correcta, es la facilitación del movimiento. Si esto funciona de manera correcta, en el movimiento va a ser más fácil y es sencillo en realizarlo. Y por último tenemos lo que es la vía hiperdirecta. Esta es la última como de la que se estudió. Se comenzó a describir a inicios del milenio. En esta vía lo que sucede es que la información antes llegaba a lo que era el cuerpo estriado en las dos vías anteriores, y en este no, en este va a llegar la información directo a lo que es el núcleo subtalámico. Entonces este núcleo subtalámico antes era una estación de relevo en la que llegaba ahí la información y luego de ahí se pasaba a otro lado. En este caso no, aquí va a llegar directamente. ¿Y cuál va a ser la consecuencia de esto? Como recordamos, el núcleo subtalámico lo que hacía era excitar al globo pálido interno y a la sustancia negra para que ejercieran su función. En este caso va a haber una excitación, pero más rápida de lo que debería. Y bueno, con esto lo que va a suceder es que va a ser una inhibición del movimiento instantánea después de eso. Y pues bueno, esto sería todo acerca de la presentación de núcleos basales. Muchas gracias.